Ya, perfecto. Empecemos primero con un sistema de unidades. ¿Qué es un sistema de unidades? Aquí me dice un concepto que la física se ocupa casi exclusivamente de cantidades mensurables, por lo tanto es muy importante saber exactamente qué es lo que se entiende por medida. Recordemos que hay conceptos que a veces nosotros los asociamos como que son iguales, pero en realidad no lo son. Está el caso de magnitud y medida. Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Un ejemplo de algo que se puede ser medido, es decir, la altura de una persona, el ancho de una mesa, etcétera, entre otros ejemplos, son todo aquellos que se puede ser medido. Ahí estamos hablando de una magnitud. Ahora vamos a ver qué es medida. Medida es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que arbitrariamente se toma como unidad. La magnitud de una cantidad física se le expresa mediante un número de veces la unidad de medida. Más adelante nos dicen, en el estudio de la física se distingue dos tipos de magnitudes, fundamentales y derivadas. Vamos a ver claramente qué son las magnitudes fundamentales y cuáles son las magnitudes derivadas, que es el siguiente tema que viene aquí. Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, que es en el documento que yo les pasé. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Claramente nos indica el concepto. No se definen en términos de otras magnitudes, ni depende del sistema de unidades. En el sistema absoluto, las magnitudes fundamentales son, en este caso nos expresan 7 magnitudes fundamentales, las cuales nos separan en diferentes temas. Por ejemplo, magnitud, la unidad, el símbolo y la dimensión. En esas unidades tenemos, en la magnitud tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, intensidad luminosa y la intensidad de corriente. Cada una de esas magnitudes tiene una unidad respectiva. En este caso estamos trabajando con el SI. ¿Qué quiere decir SI? SI quiere decir en el sistema internacional o el sistema absoluto que algunos lo conocen. Vamos a representar o vamos a ver cuáles son las unidades de cada una de estas magnitudes. Ejemplo, la unidad de la longitud va a ser el metro, de la masa va a ser el kilogramo, del tiempo el segundo, de la temperatura Kelvin, de la cantidad de sustancia el mol, de la intensidad luminosa la candela y la intensidad de corriente el amperio. Ahora, estas unidades es como en la química. En la química tenemos una tabla periódica, la cual, esa tabla periódica tiene nombres de los elementos. Nombre de los elementos. Y esos nombres de los elementos tienen un símbolo respectivo para poder representarlos. Lo mismo ocurre con la unidad. La unidad, cada una de estas unidades tienen un signo respectivo. El símbolo de el metro siempre va a estar representado por la letra M. M minúscula. Ojo que no van a poner M mayúscula. M minúscula va a estar representada el símbolo del metro. El símbolo del kilogramo va a ser kg. De esta manera está expresado el kilogramo, va a ser kg. El del segundo solo va a ser la S. La del segundo, como estamos indicando, es la S. Siempre se la vamos a representar de esa manera. La de Kelvin va a ser el símbolo del grado y la K. En otros libros la pueden solo representar con la letra K. Los mol no tienen un símbolo respectivo, por ese motivo se le utiliza el nombre mol mismo. La candela, el símbolo va a ser CD. Y por último, los amperios, el símbolo va a ser la letra A mayúscula. Tienen que darse cuenta claramente cómo está representado cada símbolo. Ahora, cada uno de estos símbolos tienen una dimensión diferente.
¿Cuál sería la dimensión? En el metro, la dimensión es la L, porque recuerden que estamos hablando de longitud, que es la magnitud. Por ese motivo es la L, porque estamos hablando de longitud. En el kilogramo, la M. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la magnitud de la masa. De la misma manera, tenemos la T mayúscula, que estamos hablando del tiempo. Y asimismo, el ángulo, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos un símbolo que está representado lo que es la temperatura. Un ratito, chicos. Bueno, continuamos. Tenemos la N para representar la cantidad de sustancia. La intensidad luminosa no tiene una dimensión respectiva para esa unidad. Por lo tanto, no se está aquí representada. Y el amperio tenemos la I, que estamos hablando de la intensidad de corriente. Está representada la dimensión. Ojo que esto es muy importante reconocer cómo son los símbolos y cuáles son las dimensiones de cada una de las magnitudes, porque estos no vamos a utilizarlo más adelante con los temas Sí, señor. que continúan. Ahora, empezamos con las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas se forman mediante la combinación de las magnitudes fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas magnitudes fundamentales que están representadas arriba es una base fundamental para poder combinar o poder crear las magnitudes derivadas. Aquí en este recuadro nos presentan algunas magnitudes como la velocidad, la aceleración, la fuerza, la densidad y la energía. La velocidad está representado por el metro sobre segundo en la unidad y por lo tanto el símbolo. Recuerden que estamos utilizando los mismos símbolos que vimos arriba. Para representar el metro es con la M mayúscula y para representar el segundo es con la S. Y la dimensión es L y T a la menos 1. Ahora, ya les explico por qué sale esta dimensión si me dice que es metros sobre segundos. Vamos a la pizarra. Me indica que tenemos que es metros sobre segundos, pero ¿cómo encontramos la dimensión? La dimensión la encontramos en la M. Acuérdense que en la dimensión estamos hablando de la longitud y los segundos estamos hablando del tiempo. Por lo tanto, yo no quisiera expresar la dimensión de esta manera, en forma de fracción, entonces lo que yo haría es enviar la T arriba. Que si yo quiero expresar este aquí, lo quiero enviar arriba, el exponente de este término o de esta letra pasa con signo contrario. Es decir, tenemos la L y recuerden, es la T, pero con el exponente con signo negativo, que en este caso es menos 1. Y de esa manera es que la dimensión está en el documento que está en la documentación. Ya vimos por qué motivo la dimensión la representa con LT elevado a la menos 1. De esa misma manera está la otra dimensión o la otra magnitud que dice que es la aceleración. La aceleración está representada con la unidad de metros sobre segundos al cuadrado. Y el símbolo respectivo, que ya sabemos que el metro está representado con la M minúscula,
y los segundos con la S. Como hice en el cuadrado, por lo tanto lo elevo al cuadrado. Y haciendo los mismos pasos que hice anteriormente, la dimensión sería LT a la menos 2. El Newton, miren que la fuerza está representada por la unidad Newton. Y el símbolo del Newton es N. Quiero explicarle algo en este símbolo. N. Y la dimensión dice MLT al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no entiendo. Si aquí me dice que es N, MLT al cuadrado, por lo tanto, ¿cuánto vale N? ¿O cómo se lo podría encontrar N? Entonces, N se lo encontraría de la siguiente manera. Me dicen que N es de la fuerza. De la fuerza. Por lo tanto, dicen que la dimensión de la fuerza está dada por la M mayúscula, la L y el T, me dice el documento, elevado a la menos 2. Entonces, ¿cuáles son los demás símbolos que están dentro de esta N? Pues entonces utilicemos esta dimensión que está aquí y encontrémoslas nosotros mismos. A ver, recordemos, la M en las magnitudes fundamentales estaba representada por la masa. Entonces la M está representada por la masa. La L estaba representada por la longitud. Estaba representada por la longitud. Y por último la T, que estaba representada por el tiempo, que está representada por la longitud. Y en la T está representada por el tiempo. Entonces, como está representada por el tiempo, recordemos, la masa, cuando hablamos de masa, estamos hablando del kilogramo, que eso lo vimos en las magnitudes fundamentales. Cuando hablamos de longitud, estamos hablando del metro. Y cuando hablamos del tiempo, estamos hablando del segundo. Entonces, una vez entendido esta parte, podemos concluir que N es igual a masa por kilogramo o kilogramos por masa, como ustedes lo quieran tomar, y toda esa cantidad dividida para el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, recuerden algo importante. Este t al cuadrado, t elevado a la menos 2, es el t que está en el denominador, pero al cuadrado. Por ese motivo, al pasarlo como numerador, pasa con signo contrario. Y de esta manera está representada la n. Pero de aquí podemos sacar otra conclusión. Si yo hago la separación de masa de metros sobre segundos al cuadrado, voy a ubicar metros sobre segundos al cuadrado, y eso multiplicado por el kilogramo, ¿con qué conclusión puedo llegar? Pues muy bien, viendo el documento, tenemos la aceleración que vimos anteriormente, que era metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza la podemos representar como que si fuera aceleración por kilogramo. ¿Y cuál era el kilogramo? El kilogramo era la masa. Y de esa manera podemos representar, con la presentación, la fuerza. Y entendemos el Newton. ¿Por qué solo está la N? Pues entonces con las dimensiones encontramos cómo está representada la N. Y se dan cuenta que lo que utilizamos para representar la N son las magnitudes fundamentales. Es decir, que estas magnitudes me ayudaron
a encontrar esa nueva magnitud que es la fuerza. Entonces, la densidad. Ahí tenemos y la dimensión, que recuerden que este 3 pasa con signo contrario, por lo tanto es m, que representa la masa, L, la longitud, y menos 3, que representa el exponente que está aquí. Vamos ahora con el joule. El joule, estamos hablando de la energía, pero el símbolo es J. Y de la misma manera vamos a ver cómo está también representada esta magnitud. Porque como vemos es lo mismo que el Newton. El Newton solo tenía N, el joule solo tiene J, pero tiene las dimensiones. Entonces vamos a ver cómo estaba representada. Tenemos que el joule, ¿verdad? Está representada por la M, la L al cuadrado y la T a la menos 2. De esa manera están las dimensiones del joule. Pero recordemos, la M, que es masa, recuerdan que eran kilogramos. La L, recuerdan que era la longitud, que por lo tanto viene siendo el metro. Y por último la T, que era el segundo. Entonces aquí ubicamos al cuadrado y aquí ubicamos menos 2. Y una vez entendido esto aquí, podemos representar que el joule es la representación, o el joule salió al combinar el metro al cuadrado multiplicado por el kilogramos y eso dividido para el segundo al cuadrado. De esa manera está representado el joule. Y de esa manera finalizamos con las magnitudes derivadas. Ahora, a ver, las magnitudes suplementarias, recuerden que son aquellas que no han sido clasificadas como fundamentales o derivadas. ¿Qué quiere decir magnitudes suplementarias? Es decir, que aún no forman parte de las fundamentales o de las derivadas. ¿Por qué? Porque estas magnitudes no salen de las magnitudes fundamentales, sino que salen de otros conceptos que se tuvieron que utilizar en la física. Por ejemplo, tenemos la magnitud, tenemos el ángulo del plano y el ángulo sólido. En la unidad del ángulo siempre vamos a trabajar en radianes y la unidad del ángulo sólido es el estereoradian. Sí, nombre, el símbolo. Tenemos radianes que está representado por rad y el símbolo de estereoradianes está representado por SR. Y aquí tenemos las dimensiones. La dimensión es el ángulo alfa y aquí sería la W, que más adelante ustedes van a dar cuenta que esto se puede hacer como la velocidad angular. Y por último continuamos con los sistemas de unidades. En los sistemas de unidades tenemos diferentes sistemas de unidades. Normalmente nosotros utilizamos el SI, que es el sistema MKS, que significa Sistema Internacional. Este SI quiere decir Sistema Internacional. Eso quiere decir el SI, Sistema Internacional. Y en el Sistema Internacional tenemos al metro, al kilogramo y al segundo. Es decir, que estas son las unidades que nosotros siempre vamos a encontrar en los ejercicios. Metro, kilogramos y segundo. Existen casos que algunos ejercicios quieren que utilicemos el sistema CGS, es decir, centímetros, gramos y segundos. Y asimismo existe un sistema llamado FPS, que significa la pie, libra y segundos. Este pie también representa a una unidad de longitud. Este de centímetro lo mismo. La libra, el gramo y el kilogramo representan a la masa y los segundos que siempre vamos a tomarlas como el tiempo. Y tenemos otros sistemas técnicos, que el sistema técnico nos aparece. Son dos sistemas técnicos formados por
el sistema MKS, que es europeo, que es la metro, unidad técnica de masa, y el segundo. Y por último tenemos el sistema FPS, que es el sistema inglés, es decir, pie, slug y segundo internacional. ¿Qué hablamos de prefijos? Los prefijos que forman los múltiplos del sistema internacional son hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Y estos prefijos lo podemos unir juntos con las magnitudes que encontramos fundamentales. Por ejemplo, giga, gigametro, megametro, kilogramo. Y aquí encontramos el kilo. Y tenemos la unión del gramo. Por eso es kilogramo. Y el símbolo está representado por todos estos prefijos múltiplos están representados simbólicamente por la letra mayúscula. Hexa es con la E, peta, tera, giga, mega, kilo, hecta y deca son la primera letra de su nombre, pero con letra mayúscula. Pero estos prefijos tienen unos factores de multiplicación. El hexa es con 10 elevado a la 18. El peta es con 10 elevado a la 15. Estos son todos los factores que nosotros tenemos que aprender. Que en los prefijos del submúltiplo encontramos el deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Y sus símbolos respectivos son la letra del nombre suyo, pero en minúscula. El único que cambia es el micro. El micro está representado por este símbolo que parece como una U. Y eso, así como anteriormente en los prefijos múltiplos, tenemos factores, que los factores vienen hablando de él. Desde deci hasta ato comienzan -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18. Lo mismo en los prefijos múltiplos, que empieza con 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1. Recuerden que ahí viene 0 y ahí empieza -1, -2, -3 y vienen múltiplos de 3. Y de esa manera tenemos finalizado lo que son los sistemas de unidades, que es la primera unidad.